en esta tarde. Es un privilegio para nosotros entonces presentarles al doctor Carlos Velázquez. Gracias. Muchas gracias. En realidad el privilegio es para mí. Me gozo grandemente al tener esta oportunidad de compartir lo que es, creo que, el deseo de todos los guatemaltecos y lo que está grandemente en mi corazón. Quiero comenzar citando al señor Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Supuestamente fue el primero que dijo: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Me encontré también que luego un profesor de inglés, Paul Preston, dijo: quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Lo que quiero llamar la atención de ese dicho es que a todos los que he oído aludir es que hablan de ignorar los acontecimientos de la historia. Pero me he dado cuenta que más que recordar los acontecimientos o ignorar los acontecimientos, el problema es las causas de los acontecimientos. Y quiero poner un ejemplo muy conocido entre los que ya me han oído, de la caída del Imperio Romano. Por un tiempo en Estados Unidos, porque vivíamos allá, tuvimos a nuestros hijos educándolos en la casa, el llamado homeschooling. Y en el momento de llegar al estudio de la caída de Roma, pues me fui a las concordancias y a las enciclopedias para ver cómo ayudaban mis hijos en el tema, y me encontré que habían diferentes versiones de por qué cayó Roma. De hecho, en uno de los artículos presentaba 10 elementos por los cuales Roma cayó. Sin embargo, ninguno de ellos me convenció, pero encontré la respuesta en otra parte que no tenía nada que ver con la caída de Roma, sino que la educación en Roma. Y déjenme leerles porción de lo que dice la educación en Roma. La educación romana era más que por su contenido, por su organización, basada fundamentalmente en el respeto a las costumbres de los antepasados. Desde la más tierna infancia se les enseñaba que la familia, de la cual eran miembros, constituía una auténtica unidad social y religiosa. Hasta los 7 años era la madre la encargada de la educación de los hijos. La madre era la maestra en casa. No se limitaba solo a dar a luz al hijo, sino que luego continuaba su obra cuidándolo física y moralmente. A partir de los 7 años, el padre tomaba la responsabilidad de la educación de los hijos. Un padre enseñaba a su hijo a leer, escribir, usar las armas y cultivar la tierra, a la vez que le impartía los fundamentos de las buenas maneras, la religión, la moral y el conocimiento de la ley. En definitivo perfeccionamiento a su formación lo daba el ejército, en el que se ingresaba a la edad de 16 o 17 años. La fuerza del ejército romano residía en su disciplina y la unidad familiar, que representaba la unidad social. En todos los lugares, en todas las plataformas políticas, religiosas, sociales, se menciona que la familia es el fundamento de la sociedad, consecuentemente de todo. Que como está la familia, está la iglesia, está la sociedad, está la política. Roma era fuerte por esa disciplina, pero ustedes recordarán en la historia que Roma conquistó a Grecia. Grecia era famosa por otra cosa, por sus formas de pensar, su forma de razonar. Y dice la historia, dice la enciclopedia, que cuando los romanos conquistaron a los griegos, empezaron a tomar a los griegos para que fueran los maestros de sus hijos. Delegaron la educación de sus hijos a aquellos que habían conquistado. Y entonces la educación que fueron recibiendo los hijos fue la ideología de los conquistados. Entonces los que fueron conquistados militarmente terminaron conquistando intelectualmente a Roma. Y así que a tal grado que como hoy en día, o al menos hasta unos cuantos años atrás, el inglés era el idioma que se practicaba en la mayoría de las partes del mundo. El que no sabía el idioma del país al que iba, si sabía inglés, se encontraba que podía moverse. Así era el griego en aquel entonces. El punto es entonces, descuidaron la familia, descuidaron el fundamento, lo más importante, la educación de los hijos. El doctor Clyde Rivers, él es el embajador de Burundi, África, es un doctor. Él estuvo acá con nosotros y dijo en su plática: la enseñanza que se está impartiendo a una generación serán las políticas de la siguiente generación.
Ya con eso quiero dejarles ver que la razón pues que cayó el Roma fue el descuido del núcleo, de la familia. Y la forma en la que lo descuidaron fue ceder la educación a otros que no fuera la familia. El ejemplo más claro es el pueblo de Israel. Y déjenme hacer una aclaración previa. Voy a usar bastantes citas bíblicas, pero quiero por favor quitar de una vez de la mente una idea preconcebida. La Biblia no es un libro religioso. Muchos de los personajes que voy a mencionar no eran, entre comillas, religiosos. Algunos eran juristas, otros eran presidentes, políticos, pero todos encontraban el valor gubernamental que encontraban en la Biblia. La Biblia es un libro que habla más de ética y de moral y de comportamiento en la familia, en la sociedad y más que todo en el gobierno. De hecho, la fraseología que usa, reyes, gobernantes, el mismo Jesús que se presenta como rey. O sea que la razón por la que lo estoy diciendo es porque Israel me va a servir de ejemplo. Israel tenía una convicción, tenía una creencia de que habría de venir un personaje, el Mesías, el ungido, que iba a librarlos de la esclavitud, que iba a derrocar el reino romano y les iba a dar la libertad. Y cuando aparece en escena Jesús y lo empiezan a identificar por las señales que hacía, por las enseñanzas que daba como el Mesías, todos empiezan a aclamarlo como el Mesías esperado. Pero llega un momento en que Jesús les dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y con esas palabritas empezó a repetirles lo que ellos habían estado oyendo, lo que ellos creían, lo que ellos esperaban, y les dijo: el significado es diferente. A veces es como que si yo les dijera: ¿cuántos pueden ver las letras negras en este fondo blanco? ¿Qué pensarían ante esa pregunta? Les garantizo que no estoy fumando nada. El punto es que todos dirían: está chiflado. ¿Por qué? Porque todos vemos que son letras blancas en un fondo negro. Pero la verdad es que exactamente esa misma impresión causó Jesús. Cuando les digo: ustedes oyeron que esto era blanco, mas yo les digo que es negro. Entonces ellos tuvieron un gran dilema. Este llena los requisitos de Mesías, habla bastante parecido al Mesías, pero nos viene a cambiar la ideología, nos viene a decir cosas contrarias a las que por siglos hemos creído. Y prefirieron aferrarse a su ideología y crucificar al que no encajaba en su ideología del Mesías cuando realmente era el Mesías. Pongo esa introducción para decirles que nosotros estamos en la misma situación. Espero que en este breve tiempo que vamos a pasar juntos les pueda demostrar que los conceptos que nos han enseñado de política son erróneos, que los conceptos que nos han enseñado de iglesia son erróneos. Y al leerlo, porque todo está documentado, no me voy a inventar nada, no les vengo a presentar mi revelación, no se me apareció ningún ángel y me reveló nada, está todo en Google. De Google he sacado la mayoría, así que si se me apareció algo fue el ángel Google, ¿verdad? San Google. Pero Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Contrario a eso, Pablo le dijo a Timoteo, uno de sus discípulos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. Fíjese, Pablo le dice a Timoteo: tú sabes quiénes fueron tus maestros, sabes que eran personas íntegras, sabes que eran personas dignas de confianza. Sin embargo, no te bastó, tú fuiste y te persuadiste por ti mismo. Y los de Berea, en un lugar que se llamaba Berea, el mismo apóstol Pablo está enseñando y dice que los de Berea escuchaban al gran maestro Pablo, pero luego iban a verificar si era cierto. Eso es a lo que yo les estoy llamando. Cito una cita más antes de continuar, a Herbert Spencer. Él dice: hay un principio que es una barrera contra toda información, que es la prueba contra todo argumento y que no puede fallar en mantener a un hombre en la ignorancia eterna. Ese principio es el desprecio antes de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? No, si este va a hablar de religión, no, si, ya, el desprecio antes de la investigación es la barrera que nadie puede vencer. Jesús no la pudo vencer. Despreciaron sus enseñanzas antes de investigarlas.
En la tarde voy a tocar estos temas. ¿Qué es política? ¿Es corrupta y contraria a la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la separación de iglesia y Estado? ¿Cuál es la función o razón de una constitución? ¿Qué implica dar al César lo que es del César? ¿Es verdad que toda persona en autoridad está establecida por Dios? ¿Y qué significa que el gobernante tiene autoridad suprema? Les pido que desde ya vayan poniendo en su mente las preguntas que se hacía Pablo. ¿Qué han oído al respecto de lo que mencioné? ¿Se han persuadido o sencillamente lo han aceptado? Recuérdense que todos hemos sido enseñados por alguien. Seguramente habrán leído u oído acerca del libro de que somos gobernados por muertos. Y el autor del libro pues menciona a los 7 grandes filósofos que son los que más se usan en la historia. O sea que lo que nos sigue gobernando son las ideas que ellos escribieron años atrás. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, hay una declaración muy fuerte. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5 lo menciona diciendo: mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Y todos sabemos que nuestro pueblo Guatemala, la razón por la que se hace y deshace con Guatemala es precisamente por mantener a la gente con falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Sin embargo, noten que sigue diciendo: por cuanto desechaste el conocimiento. El conocimiento está a nuestro alcance. Ustedes se van a dar cuenta que cualquiera puede tener acceso a la información. Pero hemos sido descuidados, negligentes. Hasta cierto punto entonces desechamos el conocimiento. Por eso es que estamos en la condición en la que estamos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El énfasis que quiero traer aquí es nuestra responsabilidad. Hay personas que no han asistido a la universidad ni tienen un título de nada, pero tienen más conocimiento porque está accesible a todo el que quiere aprender, a todo el que quiere leer. Yo creo que he leído más libros que muchos de los graduados en universidades, en algunas ramas. ¿Por qué? Porque están accesibles y lo único que tiene que tener uno es la disposición de querer aprender. Así que voy a tomarlo desde el principio, yendo a lo básico. Y comenzaré por la ética de los gobernantes. Necesitamos saber. Fíjense que vienen las elecciones otra vez y ya empieza a oírse: no hay ninguna esperanza, vamos a tener que votar por el menos peor, o como se decía en las elecciones pasadas, vamos a tener que escoger entre el cáncer y el SIDA y cosas de esa índole. ¿Qué es lo que debemos de buscar en un gobernante? Hay algunas especificaciones o directrices de lo que debe ser un gobernante. Bueno, el diccionario Webster, y yo uso el diccionario Webster de 1828, que es el original, dice de gobernante: uno que gobierna, regula o dirige, que posee autoridad suprema, delegada para administrar o aplicar las leyes. Un piloto, uno que dirige un barco, no como se le ocurra, sino siguiendo el norte y la brújula. Esa es la función del gobernante. Y notemos algunas palabritas claves: que tiene autoridad suprema. El diccionario de la Real Academia Española dice de supremo: sumo, altísimo, que no tiene superior en su línea. Y con la mentalidad caciquista que todavía hay en Guatemala, se supone que el presidente todavía es como un rey, que tiene esta autoridad y que no se puede ir en contra de él. Pero noten que dice que es suprema en su línea, que no tiene superior en su línea. Y en la definición original dice delegada para administrar o aplicar. Entonces, si es delegada, otra vez diccionario, delegar, dar a otra persona la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio para que haga sus veces o para conferirle su representación. Eso significa que si es delegada es limitada a aquello que se le delegó. Aunque tiene autoridad suprema, la tiene solo en el área que se le especificó. Usted contrata a un jardinero y le da autoridad suprema para que haga y deshaga con su jardín. Que a él se le ocurre hacer un diseño y que lo va a presentar y todo lo demás. Pero no tiene derecho a meterse a la cocina, mucho menos al dormitorio.
Entonces así es con el presidente. En su línea, en la jurisprudencia, en la parte que se le da, es donde tiene autoridad. Nada más. Pero por la ignorancia se piensa que tiene autoridad en todo. Y ahora se mete en la familia, se mete en la iglesia, se mete en la economía, se mete en todo. Porque se ignora hasta dónde ha llegado la delegación de su autoridad. Puesto que es un administrador, eso también nos da la pauta de que solo maneja cosas que no son suyas, solo las administra. No es el dueño tampoco. Él solo va a hacer, como dije, de jardinero. Jurisdicción significa territorio sobre el que se ejerce este poder. Ahora, la definición de gobernar. Ese es el gobernante. Y gobernar, dirigir y controlar los actos y la conducta. Perdonen si voy a parecer muy simplista y reforzar estas palabritas, pero quiero asegurarme de que al menos como yo logré entenderlo, lo pueda transmitir. Dice regular los actos y la conducta. Eso está hablando de acciones y comportamiento externo. Cápteme esto, por favor. El gobierno, el estado de gobierno, su función es punitiva. Solo puede actuar hasta que ocurre una falta. El Estado no es preventivo. No puede prevenir que alguien no robe. No puede prevenir que alguien no mate. No puede prevenir. Porque su función es punitiva. Es como un árbitro en un juego de fútbol. Tiene toda la autoridad en el campo, sus fallos son inapelables, puede sacar hasta el entrenador y hasta el presidente del equipo si no respeta las reglas, y él tiene la autoridad. Pero mientras no haya una falta en el juego, mientras no se viole una regla en el juego, el árbitro no tiene absolutamente nada que hacer. De igual manera, el gobernante está para dirigir y controlar los actos y la conducta de los hombres, ya sea por leyes establecidas o por voluntad arbitraria. Mantener dentro de los límites prescritos por la ley o por la voluntad soberana. Obviamente la forma legítima es a través de leyes establecidas. El árbitro no puede inventarse una ley en medio juego. Y el árbitro no puede decir, la que pura latas, estos están chamarreando al otro, así que les vamos a marcar un penalti a favor, ¿verdad? No puede. Tiene que gobernar por las leyes ya establecidas. Una vez más, entonces, los gobernantes, enfocándonos otra vez en el presidente, porque el pueblo de Guatemala sigue, como digo, caciquista, pensando que el presidente es la respuesta. El presidente, ¿qué rama es? El ejecutivo. Ejecutor, nada más. Es el que tiene que hacer las reglas, las leyes que ya están establecidas. Él no establece leyes. Un paréntesis ahí solo para que se den cuenta en las campañas. Si cada presidente voy a hacer una ley de tal y tal cosa, no dicen voy a hacer una ley, sino que dice voy a dar el famoso el 15, ¿qué? El bono 15. Cuando un candidato a presidente ofrece hacer algo que requiere una ley, automáticamente nos está demostrando o su ignorancia o su corrupción abierta y descarada. Porque el ejecutivo no hace leyes. ¿Cómo puede prometer algo para lo que no tiene autoridad delegada? La forma legítima entonces es por las leyes. Ahora, antes de leerles lo que dijo William Blackstone, déjenme decirle quién fue William Blackstone. Fue un jurista británico mejor conocido por su análisis comprensivo e influyente de las leyes de Inglaterra. Identificó principios legales como derechos naturales y sintetizó una gran cantidad de leyes en un todo sistemático. Sus comentarios influenciaron grandemente la escritura y el entendimiento de la Constitución estadounidense. Ese es el personaje del que le voy a hablar, un jurista. Un personaje que hasta en la actualidad se sigue estudiando en las universidades, que sigue influenciando lo que es la ley. ¿Qué dijo William Blackstone? Él dijo: estas leyes sentadas por Dios son las eternas leyes inmutables del bien y el mal.
Esta ley de la naturaleza dictada por Dios mismo es, por supuesto, superior en obligación a cualquier otra. Es obligatoria en todo el globo, en todos los países y en todo tiempo. Ninguna ley humana es de validez si es contraria a esta. Quise advertirle la persona que iba a citar para que se dé cuenta que no es un pastor fanático religioso que está hablando. Es una persona respetada grandemente en los aspectos juristas. Es por eso que nuestra responsabilidad es la de conocer lo que legítimamente debe ser la actitud y el funcionar de un gobernante, las responsabilidades y los derechos que tenemos como ciudadanos para no participar en seguir permitiendo esta tiranía disfrazada de ley. Así que, siguiendo la ilustración de cómo se entrena a los empleados de un banco para poder diferenciar un billete falso, imagínense que se le tuviera que enseñar a cada empleado las diferentes formas en que se puede falsificar un billete. Sería una locura. Entonces, ¿qué hacen? Le enseñan cómo es un billete verdadero, cómo se mira, cómo se siente un billete verdadero. De esa manera, cuando no se sienta como el verdadero, es falso, aunque no se entienda por qué. Así que yo quiero darle una ilustración aquí de lo que pasa al fallar de dar en el blanco. Es una pequeña ilustración. ¿Esa es la que sigue? En tus notas, si no me retracto donde tú vayas. No, tienes razón, me adelanté. No, déjamelo ahí. Lo que tenemos que aprender nosotros, ¿cuál es el billete verdadero? Es la ética. ¿Qué es la ética? Dice, la doctrina de moralidad o conducta social. Para comenzar, doctrina no es un término religioso, doctrina es enseñanza. A toda enseñanza se le llama la doctrina. Las filosofías que tienen los partidos políticos es la doctrina política de los partidos. Entonces, la doctrina de moralidad o conducta social. La ciencia de filosofía moral que enseña al hombre su responsabilidad y las razones de la misma. Un sistema de principios morales, un sistema de reglas para regular las acciones y el comportamiento. Note esto, por favor. ¿Se recuerda que dijimos de gobernar? Dice que gobernar era para controlar los actos y la actitud. Note que las palabras acciones y comportamientos sería otra forma de decir lo mismo. Solo que la ética no lo controla. ¿Lo qué? Lo regula. ¿Por qué? Porque la ética es de carácter interno, mientras que el gobierno es de carácter externo. Quien tiene control interno o autogobierno por ser una persona ética, no necesita del control externo del gobierno. Otra vez el ejemplo del árbitro en el campo de fútbol. Quien juega por las reglas, no le sacan tarjeta amarilla, ni tarjeta roja, ni nada. Tiene autogobierno, tiene ética en lo que está haciendo. También dice que es doctrina de conducta social y que enseña al hombre su responsabilidad y las razones de la misma. Esto es lo más importante. Hoy se explota a la ciudadanía, se explota a todas las personas. En las iglesias se explota a la mayoría de las personas, en la nación se explota a la mayoría de las personas, enfocándose en ¿qué? En sus derechos. Usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a aquello y reclame sus derechos y defienda sus derechos. La ética se enfoca en la responsabilidad. Mire lo importante que es esto. Voy a ponerle un ejemplo de matrimonio que en los seminarios de la familia que damos uso este ejemplo. La responsabilidad del esposo, va a ser mi mano izquierda, la responsabilidad del esposo son los derechos de la esposa. Y las responsabilidades de la esposa son los derechos del esposo. En otras palabras, el esposo debe, es su responsabilidad, amar a su esposa. Es su derecho. Tiene el derecho de ser amada. La esposa se supone respetar
debe respetar, es su responsabilidad a su marido. El marido tiene el derecho de que lo respeten. Ahora el punto es este: podemos renunciar a nuestro derecho, pero no a nuestra responsabilidad. No puedo decir, si mi esposa no me respeta, no la amo. Yo voy a dar cuenta de mi responsabilidad, no de mis derechos. Ella no puede decir, si no me ama, no lo respeto. Ella va a dar cuenta de su responsabilidad. ¿Ven la gran diferencia que hace? Si fuéramos guatemaltecos enfocados en nuestra responsabilidad, ¿cómo sería el tráfico? Viniendo de Estados Unidos, porque me fui muy joven para allá. Allá cuando hay un problema en un carril, se dañó un carro o hubo un accidente y todos se tienen que pasar al otro, ya es regla que al llegar a donde está el problema empieza a pasarse uno por uno. Pero aquí, el que va en el carril izquierdo, si el problema es el derecho, no deja meterse al del derecho, como que fueran dueños de la calle. No hay ética, no se piensa en la responsabilidad, solo en el derecho. Yo tengo la responsabilidad de compartir el carril con los otros. Claro que tengo el derecho de ir en él, pero debo de trabajar por ética con responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del gobierno, del gobernante, es dirigir. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque dice que la ética enseña la responsabilidad y la razón. Bueno, la razón es muy sencilla: cada cabeza es un mundo. Si no hubiera alguien que nos gobernara, volvamos al juego de fútbol. Perdonen que sigamos con el fútbol, pero es algo muy conocido acá. Si no hubiera árbitro, aunque todos fueran buenísimos jugadores, diría, fue offside, no fue offside, fue mano, no fue mano. Cada cabeza es un mundo, se necesita un regulador. Por eso es que necesitamos el gobierno. Y ahora llamo la atención a que es la doctrina de moralidad o conducta social. Desde que menciona la palabra social, está hablando de que es algo que nos tiene que incluir a todos. De ahí viene la palabra sociedad. Dice así el diccionario otra vez: la unión de un número de seres racionales o un número de personas unidas para un objetivo temporal o permanente. De esa manera, los habitantes de un estado o de una ciudad constituyen una sociedad, teniendo intereses comunes, y de ahí que se le llama una comunidad. En un sentido más amplio, la raza entera o la familia humana es una sociedad llamada la sociedad humana. El énfasis aquí son los intereses comunes. Se busca el bien común, lo que es mejor para todos, pero por lo mejor. Y aquí está la diferencia, porque todos alegan estar peleando por el bien común. Todos dicen por las leyes que pasan que es para el bien común. ¿Cómo vamos a poder encontrar elementos de juicio para saber el bien común? Bueno, el diccionario del doctor Webster otra vez nos lo ayuda. Dice: la fundación verdadera y natural de la sociedad son las necesidades y los temores de los individuos. Son las necesidades que tenemos en común y los temores que tenemos en común. Pero bueno, yo le tengo miedo a la oscuridad, pero aquel no. No se refiere a eso. Se refiere a que todos como seres humanos tenemos derechos inalienables. Nuestros temores se resumen en aquello que limita o afecta nuestros derechos inalienables. Consecuentemente, nuestras necesidades son aquellas que coadyuvan o que protegen nuestros derechos. Ese es el bien común. No es el bien general. El bien general es de que todos tengan carro, que todos tengan refri, pero eso es basado en circunstancias y cosas temporales materiales. El bien común es basado en principios e intereses comunes. Por lo tanto, para ser de la sociedad deben de ser comunes. Y ahí es donde entran los derechos inalienables que todos tenemos, dados por Dios: la vida, la libertad y la propiedad. Precisamente una ley, para que sea ley, tiene que ser general. Cuando se hacen leyes específicas, ya no son leyes. Y cuando supuestamente se hacen leyes específicas como una atención al grupo, ley de la mujer, ley de los mayas,
Eso en realidad es una discriminación. Es decir, no encajan en nuestras leyes, así que les tenemos que hacer unas diferentes a ellos. Esas ya no califican como ley, porque ya no están en el bien común y ya no son de la sociedad. De hecho, en la Constitución de Guatemala es la primera función que se le da al presidente. Dice así, artículo 183, literal A: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Se dieron cuenta que no dice hacer leyes, sino que dice cumplir y hacer cumplir las leyes? Insisto, el Ejecutivo no hace leyes. Todos los candidatos a presidente que ofrezcan hacer algo que requiera una ley, o son ignorantes o son unos mentirosos descarados. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Por lo tanto, si el gobernante carece de idoneidad para el ejercicio del cargo que le fue dado, si no está cumpliendo las leyes, si no las sabe hacer cumplir, es un inútil. Es un jardinero que no está trabajando en nuestro jardín, hay que despedirlo. Por lo general, a la sociedad en una nación se le añade la palabra civil, así que quiero mencionar un poquito de civil. Relacionado a la comunidad o la política y al gobierno de los ciudadanos y sujetos de un Estado, como en las frases derechos civiles, gobierno civil, guerra civil, justicia civil. Pero note la definición siguiente, que es la que me interesa. Estado civil: el cuerpo entero de ciudadanos, no incluido bajo los estados militares y eclesiásticos. Esto es sumamente importante porque va a preparar para la siguiente fase del estudio. Note que lo civil es diferente de lo eclesiástico y de lo militar. Cuando hay un problema entre militares, no llevan los militares ante el juez, no lo llevan a la torre de allá que está en la Séptima Avenida. Lo tratan entre las leyes militares. De igual manera, en la iglesia la Biblia dice que cuando hay un problema entre los miembros de la iglesia, no deben de ir a los juzgados de afuera, sino que deben de buscar la sabiduría de los gobernantes de la iglesia y arreglarlo ahí. Entonces, cuando la Biblia advierte que el pueblo es llevado cautivo, no es porque haya ningún enemigo más fuerte, sino por la falta de conocimiento. Así que respondamos a la pregunta clave: ¿es la política corrupta o contraria a la voluntad de Dios? La palabra política es definida como la ciencia de gobierno. Ahora note lo que sigue: la parte de la ética que consiste en la regulación y gobierno de una nación o estado para la preservación de su seguridad, paz, prosperidad. Incluye en sí la defensa de su existencia y derechos contra el control o conquista ajenos, el aumento de sus fuerzas y recursos y la protección de sus ciudadanos en sus derechos con la preservación y mejoramiento de su moral. La política como ciencia o arte es un tema bastante extenso e importante. Entre esa definición, ¿qué le ve usted de malo a la política en esa definición? Es algo que las personas, noten que dije la política es parte de la ética. Lo que es parte de algo es inferior a ese algo y debe de estar sujeto a ese algo. Consecuentemente, los políticos deben de ser las personas más éticas de la sociedad. Lo que debemos de buscar en candidatos cuando se están presentando no es los programas de trabajo. La gran mayoría de programas de trabajo que los gobiernos hacen hoy en día no les competen. Y lo único que han hecho es que, como la función legítima del gobierno es proteger los derechos, han inventado derechos para poder aumentar el número de empleados del gobierno para proteger esos derechos. Razone conmigo. Trabajo. ¿El trabajo es un derecho? Para comenzar, ¿qué es un derecho? El doctor Paul Gelli dio la definición de derecho más clara que yo he oído. Él dice: el derecho es un reclamo justo a una promesa dada. En otras palabras, si yo les prometo que al terminar la reunión todos vamos a ir a comer a Nice, ustedes dirían: tenemos el derecho de reclamar ir a comer a Nice, porque el derecho es un reclamo justo a una promesa dada. Pero faltan otros elementos. Dice: una promesa dada por una persona que tiene la autoridad y los medios para cumplir la promesa. Porque si yo les prometo que a todos se les va a dar un carro, ni tengo los medios, ni tengo la autoridad, entonces esa no puede calificar como derecho.
El derecho es un reclamo justo a una promesa dada. El Estado no puede prometer nada. Vamos a mejorar el trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a ponerle una pistola a todas las empresas y va a decir contrátelo, contrátelo, contrátelo? No puede, es mentira. Y el trabajo no es un derecho, el trabajo es una obligación. A tal grado que la Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. La educación es un derecho. No, tampoco, es una obligación. Los padres, por eso nos esmeramos en que nuestros hijos aprendan. Y los que queremos seguir creciendo, nos esmeramos en estudiar. A nadie puede dar decirle, vos dame un título de ingeniero o nombrame doctor de lo que sea. Es una obligación. Entonces, si los gobernantes son parte de la ética, son parte de la ética como un tumor es parte de un cuerpo. Lo debilita, lo enferma, y si no se hace algo al respecto, lo mata. Si nuestros gobernantes no son éticos, son un tumor canceroso en nuestra nación. Y tenemos que lidiar con eso. Quizá usted ha oído la frase, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quizá si le pregunto de quién la dijo, me diga que fue Abraham Lincoln. Pero Abraham Lincoln apenas estaba repitiendo lo que alguien dijo 500 años antes que él. ¿Quién dijo eso? Bueno, fíjese que esas palabras están escritas en la primera página de la primera Biblia traducida. Y la dijo el traductor de la Biblia, John Wycliffe. La frase completa es así: la Biblia está traducida. Ella será para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debe ser el texto que guíe no solo la esfera eclesiástica y en la religión moral, sino que todo el círculo de la existencia humana, incluyendo la vida civil y el Estado. Toda ley debe de ordenarse de acuerdo a la ley de Dios. En la Biblia vemos que Israel era diferente. ¿Por qué era diferente? ¿Por sus sacrificios? No. ¿Por sus ritos religiosos? No. La Biblia dice que era diferente por la ley que tenía. De hecho, Deuteronomio 4:8 lo pone así: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La respuesta es obvia: nadie, ninguna otra ley. Entonces lo que hacía diferente a Israel no era su religión, no eran sus ritos, era su ley. Hasta la fecha lo sigue haciendo diferente por mantener la ley. Entre los ejemplos más grandes, George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos, duró creo que como 3 diferentes turnos. También fue firmador de la Constitución, fue el que luchó en la revolución para alcanzar la independencia. Y noten lo que dijo en su mensaje de despedida un presidente: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son soporte indispensable. En vano proclamaría el tributo de patriotismo quien trabajase en socavar estos grandes pilares. Ven, cuando ellos hablaban de religión, no hablaban de religión como hablamos hoy en día nosotros. Ese es otro gran arma del comunismo, del socialismo, de todos los que nos quieren destruir: cambiarle significado a las palabras. Por ejemplo, la política que Shuka, ya vieron que no. A los religiosos fanáticos, no, era de estos principios de los que juristas famosos y grandes hombres se apoyaban. Termina Washington diciendo: sin importar todo lo que se le conceda la influencia de la educación refinada de las mentes, toda la educación que vamos a adquirir, la razón y la experiencia ambas nos prohíben esperar que la moral nacional pueda prevalecer con la exclusión de los principios religiosos. ¿Dónde está la seguridad para la vida, la reputación y la propiedad si el sentido de la obligación religiosa deserta? Y qué interesante que usó la palabra desertar. Él no dijo que que la nación va a ser vencida y que su moral va a caer por fuerzas externas, sino que porque se deserta. ¿Qué es desertar? Bueno, dice en el sentido de abandonar un militar su puesto o frente, apartarse de una causa, grupo o idea.
es cuando nosotros como ciudadanos nos hemos apartado de la batalla. Hemos desertado. En Facebook yo leo y me da cólera y me da tristeza que abundan un montón de señalamientos contra la corrupción y todo lo demás, pero no pasa a más. Simplemente nos estallamos más el hígado y no se hace nada, porque donde está la batalla no hay soldados. Como mencioné al principio, el que ignora la historia está condenado a repetirla. Y aquí, ya llegando al fin de esta primera parte, ¿qué es la iglesia? Si yo le preguntara qué es la iglesia, ¿me podría usted decir su definición? Pero ¿qué pensaría si yo le dijera si yo le digo, ¿qué es un gimnasio? ¿Cuántos saben qué es un gimnasio? Seguramente que en sus mentes ya hay algunas palabras. Algunos estarán pensando en ejercicios, máquinas de ejercicio y otras cosas. Y llegan a mi gimnasio y encuentran qué es lo que hoy en día se llama un asilo de ancianos. Usted dice, esto no es iglesia, esto no es gimnasio, esto es un asilo de ancianos. Bueno, cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra iglesia Él no la inventó. Ya tenía 500 años de existencia la palabra. Por lo tanto, cuando Jesús dijo iglesia, rapidito vinieron a la mente de sus oyentes lo que era una iglesia. Le leo rápidamente y nada menos que ¿dónde lo saqué? Wikipedia.org. La eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la antigua Grecia. Fue instaurada por Solón en el 594 a.C. y tenía carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar. La eclesía era utilizada para nominar magistrados, de manera que estos eran elegidos por votación, participando todos los atenienses que formasen parte de la asamblea, eclesía. De esta forma, también elegían de forma indirecta a los componentes del Areópago, quienes eran elegidos por los magistrados electos por la eclesía. El Areópago controlaba a los magistrados que interpretaban las leyes y juzgaban a los homicidas. Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, la elección del estrategos y otros oficiales. El estrategos era el nombre usado en la antigua Grecia para designar al general, más bien al comandante en jefe y supremo de un cuerpo militar terrestre. La eclesía poseía la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, permítame ponérselo en chapín, hubiera sonado como que Jesús dijera, mi reino no es de este mundo, esta forma que se gobiernan aquí no es la que yo gobierno. Por lo tanto, yo voy a hacer mi propio congreso y mi CACIF. ¿Le suena eso a iglesia? Esa es la iglesia. Vamos a parar aquí y luego continuamos.